empezar a grabar la sesión para todos aquellos compañeros que no han podido incorporarse por alguna u otra razón o porque piensan que ya no tiene sentido tomar una clase de este tipo. Creo que se pierden de una buena clase, no es por nada. Pero aquí tenemos una cosa que es, vamos a tratar de integrar varias cosas. ¿Se acuerdan que les empecé a pedir sobre qué definieran sobre lo que es una especie? Sobre cómo veíamos a las especies. Y les puse el ejemplo de el T-Rex. ¿Sí? Este dinosaurio que le ponen el rey de los dinosaurios furiosos, que un concepto tan extraordinario tenemos los humanos de algunos animales extraordinarios, ¿no? Que fueron los que gobernaron prácticamente donde cerca de 200 millones de años el planeta, con una enorme diversificación. Entonces empezamos a hablar de especies, empezamos a hablar de estas cosas. Y entre otros elementos, empezamos a platicar de algunas relaciones. Los mandé a hacer algunas pequeñas investigaciones de cómo se encuentra organizado. ¿Por qué? Porque cuando uno entra, uno se para delante de un bosque, delante de un pastizal, delante de las dunas de arena, delante de la realidad del ambiente que lo circunda uno puede pensar, este es un desorden. Esto es un verdadero desorden. Cuando podíamos nosotros salir con nuestros alumnos al campo, cuando podíamos estar en el campo y salíamos, muchos de sus compañeros nos decían, maestro, pero qué feo es esto, está todo desordenado. Y cuando les decíamos nosotros como biólogos, no, aquí hay un orden extraordinario. Es un orden muy complejo que uno tiene que hacer justamente como lo que les repetía permanentemente cuando teníamos nuestras clases. Uno tiene que hacer el esquema de Jack el Destripador. Uno tiene que ir por partes específicas. Y entonces, ¿por qué los mandé a estudiar una especie? Una especie que les puse, por ejemplo, esto, porque tenemos muchos, ahora ya los conocen como concepciones erradas. En inglés les hablan de misconception, o sea, de esto que se ha puesto de moda como el fake news. Y toda esta parte, tenemos prejuicios, tenemos una conciencia limitada de lo que es la realidad. Y eso es lo que hemos tratado de decir. ¿Se acuerdan que en algunas de las clases, cuando empezamos a ver homeostasis, cuando empezamos a ver de dónde obtenían los organismos su energía, empezamos a decir, ahorita entramos a la ruta de la energía. Y empezamos a verlos. Eso es justamente lo que se sigue cuando uno empieza a hacer trabajo de campo. Los primeros más sencillos es saber qué es en este punto. Y empezar a ordenarlo en nuestra cabeza. No es que la naturaleza diga, nosotros estamos ordenados así, somos especies y estamos agrupadas en poblaciones y las poblaciones nos reunimos en espacios físicos que, para formar comunidades concretas y participamos y construimos cosas a través de comunidades y las comunidades a su vez se encuentran, ¿sí?, formando lo que nosotros llamamos ecosistemas. Pero estos ecosistemas abarcan no solamente la parte biológica, ¿no?, sino también abarcan la parte no biológica, la parte física, el suelo, el aire, el agua, etcétera. Todos estos elementos que ustedes empezaron a rastrear. Por eso les mandé a hacer ese ejercicio, este ejercicio de las tarjetas. Por eso, porque empezamos a tener y trataremos de tener una visión más amplia de lo que es el ambiente. Porque, fíjense, ahí normalmente cuando tenemos un biocine normal, vemos y les mando, por ejemplo, el video o vemos el video en nuestra clase de cómo son las Galápagos y esta visión casi ideal de las iguanas, las gaviotas, las tortugas, los pinzones, y aparentemente es un mundo prístino. Y al final empezamos a ver esto que les mandé a revisar, que era la pesadilla de Darwin.
¿Qué es lo que hemos hecho los humanos con nuestro mundo? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con nuestro mundo? ¿Qué es lo que estamos haciendo no solamente con los ecosistemas, sino con las especies? ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, hacer toda esta parte? ¿Por qué es tan importante revisarla? Porque dependemos, fundamentalmente dependemos del entorno en el que vivimos. Nuestra ropa, nuestras medicinas, el aire que respiramos, el agua que tomamos, depende de empezar a entender las múltiples relaciones que se dan al interior de esto que hemos llamado sistemas biológicos, ecosistemas, redes tróficas, interrelaciones de parasitismo, de comensalismo, de amensalismo, de simbiosis, todas estas cosas que les dije que en un momento determinado empezaran a estudiar. Y por eso hicimos este ejercicio. Por eso empezamos a hacer este ejercicio, un ejercicio que cuando lo hacemos en clase es muy divertido porque salimos del salón normalmente y lo que hacemos es nombramos unos secretarios que van a hacer carreritas. En el caso, por ejemplo, de todos nosotros podemos salir perfectamente porque tenemos un entorno extraordinario en el CCH. Este CCH en el que nos tocó trabajar y a ustedes les tocó estudiar es maravilloso en muchas cosas. Y ahorita les voy a presentar una última plática que hice con sus compañeros de R3, que son los compañeros que están encargando un poco de hacer las campañas de colecta la basura, que entiendan que no hay basura en el mundo, lo que se tiene es un enorme desperdicio, un enorme consumo y un enorme impacto al ambiente que nos circunda. Y lo terrible es que no tenemos una conciencia de esta parte. Entonces, vamos a empezar a hacer esto. Me gustaría, antes que pasara esta parte, que ustedes, los que hicieron esta pequeña experiencia, los que no lo han hecho, háganlos. Se van a divertir y además van a empezar a entender esto. Salimos digamos, cerca del laboratorio y con una madeja de estambre, de colores, cada uno de ustedes llevando un pequeño fotografía o imagen impresa del sol, del agua, de los biodegradadores, de las plantas, etcétera, etcétera, va a tener esto. Y la primera pregunta que les hago es, ¿de qué depende todo esto? ¿Qué relación existe entre todas estas partes? ¿Qué relación existe entre el sol y las bacterias, por ejemplo? ¿Qué existe entre todas estas partes? Y entonces la idea es que el primero que tendría que empezar para seguir la ruta de energía no necesariamente es la única ruta de energía que existe en la Tierra, pero eso ya lo discutimos, pero digamos, es la más abundante, con la que mayor éxito la naturaleza pudo organizar todo lo que conocemos como vida. Y entonces empezamos por el sol. Y el sol, porque ustedes es justamente lo que dicen, toma la bola de estambre sin soltar la punta del estambre y la lanza a cualquier compañero. Y entonces lo que empezamos a hacer es a tejer una red de relaciones entre todos los múltiples factores. Si ustedes se fijan en el ejercicio, hay una área que es física y una área que es biológica. Y todo empieza a tener una enorme relación, una gigantesca relación. Si ustedes revisan su programa de estudio, eso es justamente lo que estamos trabajando. Y al final, después de esto, después de estar por lo menos 20, 30 minutos lanzándonos la pelotita sin soltar el hilo inicial, donde empezó todo este sistema de relaciones, nos encontramos con que lo que hemos tejido es una multiplicidad de relaciones que son las que existen en la naturaleza. Esta naturaleza y este ejercicio, la idea es que ustedes entiendan lo frágil que son estas y que además entiendan la otra parte que hemos venido trabajando a lo largo de este último semestre. Todo esto se ha formado no ayer, no hace 3000 años como pensaban los creacionistas o aquellos idealistas
que llevaban un poco más de 6,000, sino fue algo que empezó en la formación misma del sistema solar, en la formación de la Luna y su satélite. Y cuando empieza a enfriarse esto, empiezan a crearse múltiples relaciones entre los elementos químicos, entre las moléculas, en la construcción de lo que hoy conocemos como vida. Y estas relaciones son el producto de miles y a veces de millones de años que han hecho. Y que en estas relaciones complejas entre el entorno físico y el entorno biológico, que el entorno biológico ha sido tan exitoso que modificó la atmósfera misma de la Tierra. Y el aire que respiramos en este momento, ¿sí?, es producto de esta actividad biológica. Entonces, cuando uno interviene en la naturaleza, sin un conocimiento un poco más general o más preciso, cuando uno es un médico, un ingeniero, cuando uno es un biólogo mismo y va y dice, ay, voy a traerme esta plantita para coleccionarla y para ponerle un nombre y voy a ver de qué familia es, etcétera, lo que está uno haciendo es impactando, porque no somos 2,000 biólogos o 3,000 o 5,000 ingenieros, somos más de 7,000 millones de Homo sapiens, ¿sí?, de sabios no tenemos mucho de repente, que estamos impactando la Tierra. Y todo el mundo puede decir, algunos con cierta razón, es que todos los organismos impactan en la Tierra. Todos los organismos hacemos esto, sí, pero unos están integrados más que otros, ¿sí? Unos están más integrados dentro de esta cosa y el impacto forma parte de estos sistemas de relaciones complejos. Entonces, eso era el ejercicio, ese es el resumen del ejercicio y la idea es que en nuestro pizarrón, ¿sí?, que hoy debió de haber sido digital, podíamos empezar a ver esta multiplicidad. A mí me ha sucedido muchas veces cuando he hecho el ejercicio con ustedes de forma física, que en la parte final yo los dejo construyendo su propia red. Yo los dejo construyendo esta multiplicidad de relaciones porque ustedes mismos empiezan a ver, ay, si aquí hay otra relación, hay esto y aquel pizarrón se llena de flechitas, uniones, y viene para acá, para allá, todos los elementos, y es una parte muy sencilla. ¿Cuántas tarjetas son? Son muy pocas. Ahora pensemos en un mundo en donde calculamos según algunos expertos en matemáticas, en bioestadística y demás, que puede existir en la actualidad alrededor de 13 a 15 millones de especies en la Tierra. Yo creo que son más, que nuestra ignorancia es bastante más grande que eso. Conocemos más o menos unos 2 millones de especies. Y dentro de esto hay muchísimas especies, como ustedes ya bien lo empezaron a estudiar cuando estudiaron las extinciones, las 5 grandes extinciones que se admiten y que para algunos catastrofistas vamos para una enorme extinción en masa dentro de poco tiempo, producto de la actividad humana, si no modificamos nuestros sistemas de consumo, si no modificamos nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza. Entonces, ahí empezamos y ustedes empiezan a construir una red mucho más compleja y se empiezan a organizar. Me ha pasado con alumnos que, espérenme maestro, y empiezan a hacer esto y todo el mundo se mete y todo el mundo mete su cuchara. Y esto es bien bonito. Para un maestro es muy, muy, muy importante porque quiere decir que llegamos un poquitín a impactar en esto que nos importa tanto a los maestros. Que ustedes aprender, que tomen la educación en sus manos, que empiecen a construir qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, qué mundo nuevo quieren construir, que sea bastante más adecuado que el que le estamos dejando nuestras generaciones. En fin, preguntas hasta aquí. Es muy complicado porque hemos empezado a hablar de niveles de organización ecológica, de relaciones interespecíficas y específicas. A ver, Daniela, ¿qué hiciste? ¿Nos vas a platicar o estás entrando aquí? Se posicionó, entró con el video y nos movió todo esto. En fin.
No sé qué hice, profe. Sí, Daniela, no te preocupes. Mejor me voy a salir y ahorita No, vuelvo a no, entrar. no. Está bien, no te Sí. preocupes. Pregunta. Dime, Daniela. ¿Sí? Preguntas de todos hasta aquí es bastante... ah, por eso les decía a sus compañeros antes de empezar a grabar que no sabía cómo abordar esto para cerrar este tema. En fin, voy a utilizar una reflexión que aparece en un libro de Alejo Carpentier que se llama El recurso de la primavera. Es un poco complicado a veces leerlo para algunas gentes porque es bastante complicado en la forma como escribe. Pero él tiene un libro en la parte final de su producción antes de morir que se llama El recurso de la primavera. Y dice algo que la gente tiene en mente en este momento. Uy, decía la sainetera, la ciencia ha avanzado que es una barbaridad. Por lo menos en el pensar general, uno puede decir, es cierto, pero cuando enfrentamos a fenómenos nuevos, vemos que esta ciencia tiene muchas limitaciones todavía, muchísimas limitaciones. El caso que nos afecta a todos en este momento, ¿sí? Que es la enfermedad del COVID-19. Todavía siguen llegando algunos compañeros, me da mucho gusto que se sigan incorporando. Y entonces, la ciencia tiene sus métodos y sus formas de aproximación. Y una cosa que es importante, que he insistido durante todo este tiempo, es que no es un dogma. Aquellos que piensan que la biología, que la física, las matemáticas o cualquier rama del conocimiento tienen la verdad absoluta, están equivocados. La ciencia, como diría Thomas Kuhn en su pequeño libro La estructura de las revoluciones científicas, que por cierto deberían de leer, lo edita y lo vende. El Fondo de Cultura Económica es muy económico y les habla de cómo se va construyendo el conocimiento, cómo se va haciendo el conocimiento científico. Thomas Kuhn es físico de origen y después hace filosofía de la ciencia y escribe este libro, que es el que utiliza mucha gente ahora sin saber de dónde viene ese lenguaje para hablarnos de los paradigmas. Él es el que empieza a hablar justamente de esta parte. Lo extraordinario de esto es justamente lo que estamos platicando. Por eso me detengo cada momento. ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Cómo? Yo sí, profe, tengo una. Dime. Mi pregunta era sobre el biocine que nos mandó en Sí, una parte donde habla de Galápagos y de sus sí, especies de pinzones. Te ajá. dice que los machos de una especie, aunque son como la misma rama, pero se subdividieron, ignoran a las hembras de la otra especie tanto visualmente como de manera auditiva. Y mi pregunta era, ¿no se reproducen por el hecho de que están como en otra sintonía y no se hacen caso? ¿O aunque se hicieran caso, no podrían reproducirse entre ellos? Sí, entre las cosas que no alcanzamos a ver con mayor detenimiento en la última sesión que tuvimos sobre selección natural, no abundé mucho sobre una parte que se llama la selección sexual. Hablamos de la selección direccional, hablamos de todas estas clases de selección que son las más comunes, pero no hablamos sobre la selección sexual ni hablamos sobre otro tipo de selecciones que existen en el entorno. Cada una de las especies, si bien tenían de pinzones que se desarrollaron en cada una de las islas, si bien tenían un ancestro común, cada una de estas islas fue seleccionando aquellas características que permitieron la supervivencia de esta especie. Y en este caso, por ejemplo, lo que Grant y su esposa, que son de los investigadores que han estado durante más de 40 años en las Galápagos investigando los pinzones, empezaron a notar justamente estas cosas. Los ritos de apareamiento.
Y lo que notaron es justamente lo que pasó a nuestra especie. No ocurre solamente con los pinzones. Lo que se ha estudiado, por ejemplo, en los bonobos, que son una especie de primates muy avanzados, muy cercanos a nosotros, junto con los chimpancés, junto con los gorilas y otras ramas de los simios, muy cercanas y emparentadas con nosotros, es que ellos están evolucionando también igual que nosotros. Nosotros seguimos cambiando, aunque no lo notemos, porque ahí todavía, ¿se acuerdan esta parte? Antes del saltacionismo y antes del neutralismo que empezábamos medio a platicar en las sesiones anteriores, me encanta esta parte, en la parte final de esto, porque ya puedo empezar a hablar con ustedes, aunque no me entiendan la mayor parte de estas cosas, ya empiezo a plantear algunos de los elementos teóricos que están atrás de nuestra conversación. Hemos aproximado su conocimiento y el nuestro y hemos empezado a crear un área común que nos permita hacer esto. En resumen, Sherezada, por ejemplo, lo que se ha investigado es, hay grupos de chimpancés que no solamente empiezan a construir herramientas, no solamente tienen una organización social, sino también tienen un lenguaje. Lo extraordinario es que esta horda de chimpancés, cuando se junta con esta otra orden de chimpancés, así les llaman los antropólogos, ¿sí? Y las personas que se dedican a estudiarlos, no pueden comunicarse, porque cada una ha desarrollado su propio lenguaje. Es un lenguaje de señas, de gruñidos, de quejidos, de movimiento de cejas, de movimiento de labios, de posturas. En esto están desarrollando un lenguaje complejo. Y esto también se ha empezado a trasladar al conocimiento del desarrollo de las lenguas en nuestra especie. Esto pasó con los pinzones. Cada una en su hábitat, o sea, el espacio físico donde se desarrollan, donde se reproducen, ¿sí? A partir de esto, por las mismas estaciones del año. Digamos, la gente que vive, los inúes que viven, por ejemplo, en la parte norte de nuestro hemisferio. Ustedes han leído un libro que se llama El País de las Sombras Largas. Discúlpenme, estoy muy disperso hoy. Es bellísimo, léanlo. Se llama El País de las Sombras Largas y habla sobre estas poblaciones. Cada una fue empezando a desarrollar características diferentes, rituales diferentes de apareamiento, alimentación diferente. Por lo tanto, en aquellos donde había mayor abundancia y mayor cantidad de proteínas, etcétera, pues las especies fueron más grandes, mientras otras fueron un poco más pequeñas. Eso se conocen como biotipos. Por ejemplo, los gorriones que nos circundan permanentemente en la ciudad, si ustedes notan, son ligeramente alargados, son finos, son más o menos pequeños, pero si uno ve los gorriones del hemisferio norte, más al norte, en Canadá, son más gorditos, las plumas son estos, el pico es un poco más achatado. Esos se conocen como biotipos. Y entonces es posible que a la larga lo que tengamos son especies diferentes. Es el mecanismo de especiación. Eso es lo que hemos empezado a hacer. Eso es lo que estudió Darwin. Pero no comprende solamente al hecho físico, también comprende a las conductas que tenemos, que fuimos aprendiendo para sobrevivir. Y esto es en todas las especies. Por eso algunas aves son tan extraordinarias, con unos cantos bellísimos y otras no. Pero su plumaje, por ejemplo, estoy hablando del pavo real, es hermosísimo, pero tiene un canto espantoso. Hay muchas leyendas mayas, nahuatlacas y de otros pueblos hermanos que hablan sobre por qué estas aves se quedaron sin voz, sin canto. En fin, les digo que ando un poco disperso hoy. Espero que esto sea una pequeña explicación. ¿Sí, Sherezade? Sí, profe. Ok. Pato, ¿ibas a preguntar algo? Ya medio se me olvidó, pero ¿cuál era el nombre de...? Excelente. Bueno, trata de acordarte. Avanzamos sobre esto. Profe, rápido. A ver, el nombre del libro que dijo de la Revolución Científica o algo así dijo. ¿De la qué?
Ay, güey, algo dijo del Fondo de Cultura que un libro. Ah, es la estructura de las revoluciones científicas. Y el autor es Thomas Kuhn, K-H-U-N. Y es del Fondo de Cultura, es uno de los breviarios de cultura del Fondo de Cultura Económica. Son muy económicos, ¿sí? Muy, muy económicos, se los recomiendo que lo lean. Aquellos que vayan a estar relacionados con el conocimiento y con la ciencia, es algo que les podría hacer. Porque hay todo un debate sobre cómo se produce el conocimiento y sobre todo cómo se produce el conocimiento en la ciencia en general, ¿no? Y estoy hablando de la filosofía, etcétera. En fin, ¿sí? ¿Más preguntas? Gracias, profe. Voy a tratar, porque si no sería interminable esto y de que me da por hablar, no me callan. Y eso siempre les he dicho, cállenme. Por favor, pregúntenme. No se queden en silencio. Todas las dudas son importantes. Hagan esto y cállenme. Aprendan a callar a sus maestros, aprendan de buena manera, claro está, pero bueno, aprendan. De repente pensamos que tenemos todo esto. Voy a buscar algo que es una pequeña presentación. Déjenme ver si la tengo abierta. Aquí está. Y voy a compartir esta presentación con ustedes. Porque, como decía la sainetera, mera cosa de andar por casa. Y de repente, cuando empezamos a hacer nuestra primera práctica de laboratorio, cuando les dije que recolectaran hojitas, que hiciéramos nuestros medios de cultivo, que empezáramos a observar eso que nosotros no conocíamos, hongos, bacterias, medios de cultivo, formas de esto, de repente se nos olvida mirar y pasamos sin mirar alrededor nuestro. Entonces voy a compartir esto que fue parte de lo último que platicamos con algunos de sus compañeros maestros y con algunos alumnos que dimos una plática especial para el reciclamiento y el conocimiento de su entorno biológico. Entonces, espero que presentación, modo presentación. Vámonos a F5. Ándale. Ándale, ándale. Bueno, tenemos una hermosa pantalla azul. Y vamos a regresar a este punto. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Martina? Que no estás en tu color, diría la canción. A ver. Yo no hago nada, profe. No, no es esta Martina, es la otra. Es que, a ver, aquí está. Ay. Siempre les decía una cosa que les repetí durante esto y por alguna razón no sé por qué no nos la deja presentar. Déjenme escapar un momento y dice, Hannah Arendt es una filósofa muy importante, muy interesante. Y nos dice, y esto es algo que nosotros hacemos permanentemente con ustedes. La educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante para asumir una responsabilidad. Y esto tiene que ver con nuestro entorno, esto tiene que ver con nuestra educación, esto tiene que ver con nuestros sueños y con las cosas que hacemos permanentemente. Cuando digo que miramos sin mirar, ese es nuestro colegio. Esta es una de nuestras áreas rústicas en el colegio. Y la plática fue en función de lo que llamamos un grupo de profesores y yo, el entorno maravilloso del CCH Sur. ¿Dónde se encuentra este entorno? ¿Por qué es importante? Este ecosistema es único en el mundo en muchos sentidos, porque no solamente se encuentra inmerso en una ciudad, sino que es parte de ustedes, es patrimonio de la UNAM. Y es esto. En una vista satelital, lo que empezamos a ver es que los últimos reductos del derrame del volcán
de un cono cinerítico que es el Xitle, que es una especie de chipote que le nació al volcán del Ajusco, que tuvo un derrame de lava aproximadamente de unos 2,000 kilómetros cuadrados. Lo que poco que queda realmente de este reducto es lo que ven señalado como rojo. Y ahí está nuestro colegio. Ahí está nuestro CCH. ¿Sí? Esto formaba parte de lo que se conocía como el Pedregal de San Ángel, y es esto. Y ahí en ese pequeño cuadrito rojo está nuestro colegio, que era parte de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, la REPSA. Nos acercamos y nosotros tenemos, como pueden observar claramente, seguimos teniendo áreas rústicas. Tenemos áreas rústicas que cada vez son menos por la necesidad de construcción de la propia universidad, del propio colegio, pero también por nuestra enorme ignorancia. Porque en estos pequeños reductos, que son, si ustedes se fijan en su entorno, son idénticos a lo que era la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. ¿Sí? Y tenemos un sendero ecológico. Tenemos una cosa donde podemos estudiar. Se supone que los llevo en este fin de semestre, no pude hacerlo. Se supone que recorrimos esto. Empezamos a hacerlo a principio de semestre para cuando empezamos a platicar. Cada una de nuestras áreas tiene un enorme potencial. Entonces, lo que siempre les pedimos es que conservemos nuestras áreas rústicas. ¿Por qué? Dentro de las cosas que tienen que estudiar no solamente son las múltiples relaciones que existen interacciones que existen entre las mismas especies, que se conocen como relaciones interespecíficas, o sea, como lo que preguntaba ahorita Sheresade, que es las relaciones entre los pinzones, supuestamente son de la misma especie y sin embargo no se pueden aparear porque uno empezó a tener una forma de cortejo, porque otro tuvo una forma de alimentación diferente, unos son más grandes, uno aprendió a gorjear, a chiflar, a comunicarse de una cierta manera y el otro se comunicó de otra manera. Y por las condiciones físico-químicas, este grandote se reproducía en junio y este se reproducía en marzo con las primeras lluvias. Y entonces no había compatibilidad. En México estamos inmersos en dos grandes áreas. Y esto es parte de las cosas que ustedes tienen que estudiar, lo que se llaman los biomas. No solamente tienen que conocer los ecosistemas, sino tienen que conocer estas enormes regiones del mundo que determinan mucho del paisaje que conocemos. Hablamos de bosques, hablamos de selvas, hablamos de taiga, hablamos de tundra, hablamos de muchas de estas cosas. Y México es un país extraordinario, porque se encuentra inmerso en dos grandes áreas. La que está en color verde hacia el sur se conoce como neotropical, y la que está hacia el norte, hacia Estados Unidos, se conoce como neártica. Estas regiones biogeográficas, estas regiones determinan mucho de la enorme diversidad. Por eso México es uno de los países con mayor diversidad en el mundo. Claro, nos la estamos acabando a pasos agigantados. Pero aquí es donde se encuentra unido. O sea, nosotros encontramos nuestro CCH en estas zonas, que es una de las zonas con mayor número de especies. Entre otras cosas, porque su orografía, su hidrografía, toda la geografía que está en el colegio. Creo que alguien está queriendo entrar, discúlpenme. A ver, déjenme ver. Perdónenme. Ahí. Sí, hay algún participante nuevo. Ahora sí. Entonces decíamos que esto nos confiere una enorme riqueza y una enorme responsabilidad. Y no conocemos, ya empezamos a conocer
las enormes divisiones de que nosotros hemos tratado de identificar como el árbol de la familia de la vida, el árbol filogenético de la vida. Y lo hemos dividido para empezarlo a entender en una división que se llama bacterias, otra que se llama arcae y otra que se llama eucariotas, donde estamos nosotros metidos junto con una de las cosas que más vemos, pero que desconocemos muchísimo, como son las plantas. Ya no les menciono las otras porque son todavía un poco menos conocidas. En México tenemos esta enorme diversidad. Por ejemplo, mamíferos en el mundo existen 4.381 y de esos existen el 12.21% de todas esas especies existen en México. En otras tenemos enormes diversificaciones. Les voy a pasar esta presentación, espero que no se aburran. Y tenemos muchísimas cosas que están presentadas. Todo esto lo saqué y ustedes pueden consultarlo. Ahorita voy a ver si podemos abrirlo de el sitio de la Conavio, se llama Conavio, en México, que es la que se encarga de estudiar la biodiversidad, su protección, etcétera, en México. Y se llama biodiversidad.gov.mx. De esos 29 órdenes de mamífero, tan solo en el CCH existen, o están presentes en México, 14. Y algunos de los que existen en el CCH son estos que aparecen en pantalla. La Didelphis virginiana, que es el tlacuache común y corriente, y otras variantes de estos elementos. Tenemos algunos otros elementos como los cingulados, como los tapires, como, perdón, en este caso es otro grupo de organismos. Tenemos algunos como los osos hormigueros, los perezosos, ¿sí? Muchas de estas cosas, y tenemos los lagomorfos, ¿sí? Que son los conejos. Si uno ve con mucho cuidado el mapa satelital de la reserva ecológica, vamos a encontrar que hay extensas zonas de pastizales. Y ahí encontramos muchos de estas variantes. Y tenemos roedores, los ratones, entre otras cosas, los erizos, algunas especies que son básicamente específicas de México, como son las tuzas, murciélagos, ardillas, perdón, murciélagos no estoy seguro de que sean de ahí, no me hagan caso. Ardillas voladoras, etc. Y murciélagos, ¿sí? Tenemos una enorme variedad de murciélagos. Y tenemos, entre otras cosas, murciélagos. Por ejemplo, les puse la imagen aquí de los linces. Los linces eran una especie que vivía anteriormente en Pedregal y que prácticamente ha sido extinta o va en vías de extinción de la República Mexicana. Y en esos, por ejemplo, tenemos este reporte de mamíferos reportados en el Pedregal de San Ángel. Tlacuaches, 14 especies de murciélagos, una especie de conejos. Teníamos antes 2 especies. Entre ellos teníamos reportado el teporingo, que ahorita lo encontramos en zonas muy reducidas, en lo que es la sierra de macizo, que va entre lo que es lo que se conoce como la Sierra Chichinautzin, que va desde el Ajusco hasta los volcanes principales. Ahí vive una pequeña especie de conejos que tiene unas orejitas pequeñas que el común de la gente los conoce como zacatuches o teporingos. Y prácticamente existían antes en nuestro Pedregal, ahorita desaparecieron. Típicas del Pedregal, hay 2 ardillas, aunque se han introducido otras 2 especies, el ardillón y una ardilla roja. Ya hay 9 especies de ratones y entre ellas, hasta donde yo recuerdo, hay 2 especies que son únicas en el mundo, ¿sí? Estas especies
tienen un nombre, ¿sí? Pteromiscus. Y ahorita se conocen como especies endémicas porque solamente existen en ciertas partes del mundo, son únicas ahí. Como anteriormente eran únicos los canguros en Australia. Tenemos, y afortunadamente, se han empezado a ver avistamientos de algo que se pensaba que estaba extinto en la zona, que son la zorra gris, cánidos. La zorra gris atrás de nuestro plantel se han empezado a ver algunos avistamientos y han empezado a ver algunas de estas cosas. Cacomixtle, que en el lenguaje del náhuatl significa gato o ladrón, más o menos es la traducción según me dijeron, porque alguna vez pregunté en esto. Y tenemos 2 especies de zorrillos. En el colegio tenemos las 2 especies de zorrillos. Una especie que es de rayas clásicas, así como las que ustedes ven en las caricaturas o más, son punto. Y tenemos uno que es como de manchitas pequeñas. Y las comadrejas, una especie de comadreja. Aquí tenemos el único marsupial de México y prácticamente el único marsupial de toda América, que es nuestro querido tlacuache y mal entendido tlacuache. De repente uno encuentra en la central de abasto o en los periódicos amarillistas enormes ratas de más de 3 kilos están presentes en la ciudad y son los pobres tlacuaches. Y son una maravilla por su capacidad de adaptación, porque además cuando ustedes los van a tratar de coger, se hacen bolitas y se quedan quietos. Según esto es para que no los vean. Murciélagos, ¿sí? En fin, tenemos conejos, que es como el conejo de los pastos, que ya platicamos. Tenemos ardillas, estas andan por todos lados, ¿sí? Tenemos Pteromiscus. Estas, ustedes no lo ven, estos están tomados en sus nidos, que son en todos estos muros de roca. Normalmente ahí vive Pteromiscus, ¿sí? Y es una especie endémica de nuestro Pedregal, ¿ya? Única en el mundo. Tenemos los zorros, que de las últimas especies teníamos, de los últimos avistamientos, habían sido estos, donde encontramos una zorra atropellada. Esto fue en Avenida Copilco, porque andan buscando alimentos, salen de la reserva y lo buscan en las zonas donde la gente tira sus desperdicios, basureros, etcétera, ¿no? Pero ahora ya se han visto avistamientos. Desafortunadamente no tengo las imágenes de los nuevos avistamientos. Y tenemos tlacuaches, rosínidos, cacomixtle, perdón, más que tlacuaches. Tenemos cacomixtles. Este es un cacomixtle que marcamos y datamos en el CCH. Y estos son nuestras 2 especies de zorrillos de mustélidos. El de la izquierda fue uno que hicimos durante un estudio que estuvimos haciendo de mamíferos de talla media en el colegio, en el CCH Sur. Estos habitan ahí, son animales principalmente de hábitos nocturnos, entonces es muy difícil verlos. Y además migran de la reserva ecológica a nuestro plantel permanentemente, porque además tienen una batalla, muchos de ellos, contra los... Antes había más perros y antes había más gatos que los dueños los dejaban en el colegio y se transformaban en fauna feral. Esto es el estado actual de los mamíferos. En el pasado, en la pura reserva, habían sido reportados 33 especies, de las cuales estamos hablando de hace 50 años. Solo quedan 23. En ese punto han desaparecido más de 33 especies, ¿sí? 1/3 de todas las que se conocen. Y muchas de ellas están en peligro de extinción por nuestra ignorancia. México está lleno de recursos biológicos. Nuestra diversidad es enorme en términos de flora, ¿sí? Tenemos más de 26,495 especies descritas. O sea, es lo que conocemos, que es muy poco con relación a todo lo que existe. Y estamos hablando básicamente de plantas que vemos. Sobre otro tipo de algas y otras cosas microscópicas que no conocemos, hijos, nuestra ignorancia es mucho mayor.
Tenemos las magnólidas, las palmeras, las cicadáceas, los helechos, los musgos, etcétera, etcétera. Todo esto lo pueden encontrar en una página y yo te espero que lo soporte Zoom, se las voy a poner. Digamos, la biodiversidad en la REPS estaba más o menos representada de esta manera. Estaban presentes los 5 grandes reinos, había 13 phylums con sus respectivas divisiones, 32 clases, 141 órdenes, etcétera. Esta parte. Creo que alguien más quiere entrar. Un poco tarde, pero eso, déjenme darle permiso. Regresamos. Sí, y esto es lo que encontramos, y esto lo desconocemos. Pasamos todos los días a un lado de ellos y no lo vemos. Algunos de sus compañeros, por ahí tengo algunas imágenes de sus compañeros que llegaron a traernos algunos de estos ejemplares. Y está enorme potencial de peligro de especies ferales, las ratas, Ratus ratus, que es originaria de Oriente Medio y que fue transportada por las caravanas que traían la seda de China y las invasiones de Mongolia, etcétera, etcétera, Europa, y que fue la causante transportadora de la pulga, que al mismo tiempo era un vector de las enormes pandemias que existieron y que casi arrasaron con buena parte de la población europea en el medievo. Los gatos, las palomas, alguna parte de las ardillas, etcétera, que están amenazando las especies locales. Este es Bletia campanulata. Estas son de las imágenes que he tomado hace mucho tiempo de una orquídea terrestre. Tenemos más de 26 orquídeas, en las cuales en el CCH encontramos representadas como 22 o 23, pero ustedes pasan sin ver, como dirían. ¿Por qué Taminda syncrox? Esta es una avenaria. Esta es una hermosísima orquídea que no alcanza más de centímetro y medio de tamaño y crece en estas épocas entre julio y agosto, cuando ya hay algunos ejemplares presentes en nuestro sendero ecológico. Antes estaban en otras partes, pero a medida que las fuimos estudiando, algunos estudiantes, algunos trabajadores, algunos maestros, con pocos escrúpulos, iban y las arrancaran y empezaron a desaparecer del colegio. Esta es otra orquídea, se llama Pyramidalis. Tiene otro nombre ahora porque permanentemente por las clasificaciones van cambiando de nombres en esto. Y esto está ahí en el colegio. Esta es una quesadilla, se le conoce así. Es una de las plantas más comunes en el colegio y creo que la mayoría de ustedes no la ve, pasa sin ver. Y esto es nuestra flor nacional. Es la dalia. La dalia que ya aparece en los escritos de Nezahualcóyotl y que nos habla de todos sus elementos. Uno de los más importantes polinizadores en el mundo, las abejas europeas, pero muchas de estas y muchas de las orquídeas son parasitadas por avispas y abejas, y entonces hay una batalla ahí muy interesante. Se le conoce como mala mujer, y si se fijan al centro, hay una araña que tiene exactamente el color de esta planta. Es una ortiga. Y en este nombre de la misoginia le llamaron mala mujer. Y estos son algunos de los cultivos que algunos otros grupos hicieron. ¿Sí? En algunos otros de nuestros grupos no pudimos llegar a tanto y se ven perfectamente las colonias de hongos, se ven otros organismos. Fueron estudios que hicimos más lejos y algunas de estas cosas que logramos identificar como colonias de bacterias. ¿Sí? Y esta es la flora que existe alrededor de ustedes, fundamentalmente. ¿Cuáles son las pérdidas de problemas ambientales que enfrentamos a largo plazo en nuestro entorno inmediato, en nuestro colegio, en el mundo? Es la enorme pérdida de la diversidad biológica. Cuando perdemos diversidad, estamos hablando de los 3 grandes grupos de diversidad que hemos estudiado: la riqueza en los genes, la riqueza de especies, la riqueza de ecosistemas, la riqueza de procesos ecológicos y biológicos que se dan
en estos entornos complejos. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que la Tierra es el único lugar de este universo hasta donde sabemos con certeza que existe la vida. Esto es nuestro principal recurso. De ahí dependemos. El oxígeno que respiramos y muchísimas cosas. Es nuestro banco de riqueza. Y lo desconocemos. El trabajo de nosotros es hacerles presente eso y que ustedes entiendan. Estamos perdiendo nuestro capital. Y es una pérdida irreversible. Muchos de sus compañeros, sobre todo los alumnos de sexto semestre que los ponemos a trabajar en eso, nos ayudan a hacer limpieza de las áreas rústicas y hemos sacado hasta 6 toneladas de basura de estos lugares. ¿Sí? Y permanentemente tenemos que estar luchando contra ello porque no tenemos conciencia de nuestro impacto en el ambiente. ¿Sí? No son basureros nuestras áreas rústicas, son los lugares de mayor riqueza de diversidad que tenemos, no solamente aquí, sino en muchos otros lugares. ¿Sí? El colegio tiene una enorme riqueza. Ahí aparece un pájaro carpintero porque se llegan raras ocasiones a observar ciertas especies de pájaro carpintero prácticamente extintos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México y sus bosques alrededor existía lo que se conocía como el pájaro carpintero real, que ahorita prácticamente ha sido extinto. Arácnidos, mariposas, ¿sí? Esto es Tigridia pavonia, en fin, ardillas, etcétera. Es un entorno enorme. ¿Y quiénes son? Son ustedes, nuestros alumnos, que nos ayudan a hacer sistemáticamente un recuento de lo que existe ahí. De eso se trata este capítulo. Conservemos todas estas partes. Ya hicimos a través de un seminario que teníamos, desafortunadamente, como mis compañeros eran también medio viejitos, algunos no tan viejitos, eran más jóvenes que yo, 2 de ellos se murieron y el seminario quedó desintegrado. Pero esto es lo que hacíamos con nuestros alumnos. Ahí está la maestra Pilar Candela, que ya se jubiló, y ahí estamos con nuestros alumnos, tomándoles imágenes de esto. Esta es Sprakelia formosísima, es la flor de lis. Es originaria de México, ¿sí? Y esa crece a sus alrededores. Entre los meses de febrero y marzo es cuando emerge. Está rodeada, como pueden ver, de musgos, ¿sí? De helechos, de hongos, de líquenes, en fin, de muchas otras cosas. ¿Sí? Hay que observar esto. Este es cuando trabajamos, hacíamos trampeos los sábados y los domingos y con nuestros alumnos buscábamos excretas. Van a decir, ¿qué es eso? Pues caca. Literalmente lo que buscábamos, rastros de todos ellos para saber qué tipo de mamíferos se encontraban circundando y los atrapábamos con mucho cuidado para medirlos, para ponerlos. Cuando teníamos el apoyo de la Facultad de Veterinaria, poníamos chips para seguir sus rastros satelitalmente, medíamos su talla, su peso, veíamos los ectoparásitos que tenían. Todo eso nos ayudaban sus compañeros, ¿no? Estas son los rastros. Poníamos trampas de arena para ver las huellas que iban dejando en el camino y buscábamos lo que se conocen como las zonas de sanitario. Son los cagaderos, literalmente, las letrinas, donde muchos de estos organismos pasan ahí. Por eso sabemos de la existencia no solamente de gatos, de perros, de ardillas, sino de la zorra gris también, ¿no? Tenemos un taller, o teníamos un taller, creo que todavía lo sigue dando la gente del Ciladín. El maestro Sabel es el que daba el taller de observación de aves. Espero que lo siga dando. Es muy interesante conocerlas. Aquí tenemos un ave poco común que se encuentra en una higuera. Y hacíamos seminarios donde los invitábamos a recolectar, hacíamos campañas de PET, de recolección de pilas, etcétera, y hablábamos del impacto que tenemos todos nosotros en esto. Les digo, a veces en menos de una semana sacábamos más de 6 toneladas de basura de estas áreas rústicas, principalmente. ¿Sí? Y esto lo hacíamos con nuestros alumnos, principalmente de quinto y sexto semestre. Hacíamos composteos, hacíamos un montón de cosas. Digo, hacíamos porque nuestro seminario, después de
que 2 maestros se murieron y 2 maestros se jubilaron, pues ya no seguimos trabajando. Es muy importante que tengan contacto. Y ustedes, a través de los trabajos que íbamos nosotros realizando, hacíamos pequeños encuentros, coloquios de estudiantes donde iban presentando sus trabajos y demás cosas. Esas son de las cosas que ustedes... Y teníamos actividades de divulgación como calendarios, etcétera. Esto es un poco lo que ustedes mismos pueden hacer y que pueden empezar a buscar en esta parte. Les voy a pasar esto porque hay algunos de las elementos que están presentes aquí que fueron tomados de varias fuentes. Y muchas de las imágenes son mías, ¿no? En fin, voy a dejar de compartir un momento para pasar a preguntar. Preguntas, jóvenes. De eso se trata este último tema. De eso es de lo que les quería hablar. Y espero que aprendan a mirar a su alrededor. Miramos sin mirar. Hay que aprender a observar. Y eso en la ciencia es fundamental. Aquellos que se vayan a dedicar a la ciencia, aquellos que vayan a estudiar las diversas, necesitan aprender a observar. Y observar sistemáticamente. En fin, esta es una de las partes. Déjenme ver si puedo hacer eso. Antes de preguntar, ¿tienen preguntas? ¿Se podría reinstaurar el seminario de alguna forma, así como, por ejemplo, iniciando con nuestra propia participación voluntaria? Sí. Sí. Estos seminarios no tienen ninguna razón de ser si no están trabajando los mismos alumnos. Los desarrollamos por ustedes y para ustedes. Les digo, desafortunadamente, 2 maestros, uno está trabajando ahorita en la Universidad de la Ciudad de México, otro se jubiló, 2 maestras más se jubilaron, que fue la maestra Pilar Candela y otra maestra Cuyo Oliva, que también se jubiló, el maestro Carlos, que murió en un ataque cardíaco, y el maestro, hoy se me fue el nombre, también murió de un ataque cardíaco porque no se cuidaba y porque tenía un exceso de trabajo y tenía muchas broncas económicas, entre otras cosas, literalmente enloqueció. Entonces, quedamos muy pocos maestros disgregados. Yo en la mañana, la maestra Guillermina Murguía Sánchez, que es una excelente botánica, tiene un doctorado en botánica. Ella tiene una enfermedad que la obliga a estar literalmente sentada en una silla de ruedas, pero es un amor de maestra, es extraordinaria como maestra, ¿no? Y igual que yo, quiere muchísimo a sus alumnos, pero muchísimo a sus alumnos, ¿no? Entonces, tenemos otros maestros, pero quedamos un poco dispersos y no hemos podido hacerlo, porque además los maestros de tiempo completo habían desaparecido. Ahorita ya empezamos a tener otros tiempos, etcétera, pero es un poco difícil. Pero son ustedes quienes tienen que echarlo a andar. Tienen que empujar a sus propios maestros a hacer cosas con iniciativas y demás. Hay algunos que se van a oponer, pueden buscar otros, asesorías y demás. En fin, preguntas. Por ejemplo, yo una vez, me tocó ver una tarántula en el CCH. En esos casos, ¿usted nos recomendaría que, por ejemplo, le tomáramos una foto al animalito, pusiéramos así como, lo que más o menos nos hizo hacer con la actividad de las plantas, de que pusiéramos la fecha, la hora, el día, más o menos nuestras coordenadas y fuéramos y se lo reportáramos, por ejemplo, a usted? Sí, eso se podría hacer. También se puede hacer. Hay una página relacionada con biodiversidad, que ahorita la vamos a ver, donde ustedes pueden subir sus imágenes y hay un montón de aficionados y hay un montón de profesionales que están metidos ahí y simplemente alguien conoce esto, lo encontramos en tal lugar y todo eso y seguramente les va a dar el nombre de la especie y seguramente esto. Después les paso la página exactamente de lo que es esto. Y algo que me genera curiosidad, profesor, es que, por ejemplo, así me han comentado bastante mis profesores que usualmente se encuentran serpientes o víboras de cascabel en el CCH. ¿Tenemos varios tipos o nada más algo? Tenemos 2 grandes tipos, pero ya ahorita casi desaparecieron. Donde sí puede haber es en los zacates. ¿Se acuerdan que en el Ciladín, los que conozcan el Ciladín, hay unos enormes pastos
Estos son originarios de aquí, se llaman Muhlenbergia. El género es Muhlenbergia. Y ahí son ecosistemas extraordinarios porque ahí viven muchas veces las serpientes de cascabel y también viven ratones, tarántulas, viven un montón de organismos, son pequeños sistemas biológicos y estudiarlos es una maravilla. Hay que hacerlo con cuidado, muchas veces, algunas veces, ahorita ya no se ha reportado, pero hace todavía 2 o 3 años, cuando se hizo la poda de estos pastos porque crecen permanentemente, salieron 2 víboras de un poco más de 1 metro, víboras de cascabel, se llevaron a la reserva y supongo que ahora viven felices ahí, si no es que se las comió algún cacomistle. Alguien las atropelló, es terrible, uno tiene que hacer eso. Las tarántulas, cuando nosotros empezamos a abrir este colegio, que no había nada, no había bardas, no había nada, entraban a tomar clases con ustedes cada rato, entraban a nuestros salones. En fin, era mucho más sencillo observar esto. Ahora a ustedes les toca aprender a observar esto. Y existen por lo menos 2 pequeñas variantes de culebras. Son pequeñas, no son serpientes, son reptiles que no son venenosos. Sobre todo los pueden encontrar en tiempo de agua. Alcanzan 30, máximo 35 centímetros. Muchas veces son de color verde. En fin, se pueden tomar con la mano sin problema. Las tarántulas, con mucho cuidado, sin lastimarlas, se pueden llegar a tomar. Es cosa de aprender a manejarlas. En fin, o sea, tenemos muchos organismos ahí. ¿Más preguntas? ¿Dudas de lo que hemos estado haciendo? ¿Planteamiento de algunas otras cosas? Ana, Fátima, Mireya, Rodrigo, Fernando, Melissa, Rosa. ¿No tienen preguntas? En fin, hay muchos de sus compañeros presentes. Voy a ver si podemos entrar a esto y avanzar un poco. Déjenme ver si... Ay, se puede entrar, se puede entrar, se puede entrar. No, no me permite entrar. Déjenme ver. Telegram de Ajá, Zoom, my phone. Creo que no me deja entrar. Déjenme ver. Ay, 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 ay. A ver si me deja compartir mi pantalla de esta. Y déjenme ver si podemos entrar a... Ok. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Este es el sitio que les digo. Se llama biodiversidad.gov.mx y esto es de la Conavio. Esto es lo que encontramos. Este sitio es muy importante para ustedes. Se los voy a pasar, se los voy a enviar vía WhatsApp para que lo puedan tener. Aquellos que estén interesados, podemos entender, por ejemplo, todas las regiones que existen en México, como la biogeografía, entre ellos Alfred Russell, en la historia es muy importante para el conocimiento de qué hay en la naturaleza. Y entre estas cosas encontramos los ecosistemas terrestres, marinos, dulceacuícolas, las regiones biogeográficas de México y encontramos los biomas. Y aquí estamos conociendo los biomas terrestres, los dulceacuícolas, los marinos, etc. Nuestro país es extraordinariamente diverso, pero no hemos sabido protegerlo hasta ahorita. Estamos, a partir de las necesidades, de las formas de consumo, estamos nosotros impactando demasiado en nuestro entorno y estamos perdiendo una enorme riqueza, estamos perdiendo un capital, nuestro banco empieza a empobrecerse realmente. Estudienlo, conózcanlo. Aquí los pueden conectar a ustedes a las páginas que les digo de difusión, de recursos y servicios. Hay muchas fuentes bibliográficas, hay investigadores que permanentemente están trabajando. En fin, ese es algo de lo que quería
enseñarles. Por ejemplo, a ver si ustedes lo alcanzan a ver. Los bosques de matorrales, humedales, etc. Los bosques húmedos son bien importantes. Está un poco trabado esto. Biomas. Conocimiento de estrategias y uso, regiones prioritarias, manejo de cuencas. No, esto no es. Los invito entonces a que los conozcan. ¿Sí? Que vean los recursos y los servicios que tenemos, las bibliotecas, las distribuciones, las herramientas que tienen, el catálogo de publicaciones, etcétera. ¿Sí lo ven? ¿No se ha trabado en su computadora? Bueno. En el mío no se ha trabado, profesor. No. Perfecto. Entonces, hay bancos de imágenes, acervos fotográficos, hay videos. Si tuviéramos tiempo, podríamos hacer algunas proyecciones de todo esto, ¿no? Para que ustedes lo pudieran ver y conocer con mucho cuidado. A ver, veamos algunas regiones, ¿no? De todo esto. Y aquí vemos lo que les decía, ¿sí? Esto, pueden encontrar ustedes algunos videos para poder utilizarlos. Y las explicaciones de todas estas cosas que he empezado someramente, muy superficialmente a platicar con ustedes. Ojalá y siempre tuviéramos un poco más de tiempo. Nosotros como maestros quisiéramos esto, pero bueno, tienen que seguir desarrollándose, tienen que pasar a otras materias y el tiempo lo que nos permite ahorita es darles un panorama muy general y muy específico de algunas partes de la biología. ¿Sí? En fin, podemos platicar sobre este tipo de cosas, ¿no? Búsquenla, conózcanlas, vean aquellos que estén interesados y podamos hacerlo. En fin, preguntas, jóvenes, dudas. Si no tienen dudas, espero que no se trabe, si no se los mando. Normalmente empiezo mis cursos con un video y termino mis cursos con un video. Y este video es porque la enseñanza, la educación y el aprendizaje no tienen que ser algo terrible, no tiene que ser algo como sufrimiento de cualquier cosa. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar lo que hacemos. Y normalmente a mis alumnos les pongo este video en la parte final, con el cual nos divertimos muchísimo. Por lo menos yo me divierto mucho. Espero que ustedes también. Este se llama Akira Miyagawa. Igual ustedes ya lo conocen. Y espero que les guste. Espero que se pongan a bailar.
Bueno, espero que se hayan divertido. Yo tuve la fortuna de conocer a Pérez Prado hace muchísimos años, era muy joven, lo vi tocar en una fiesta de pueblo. Mi padre me llevaba a algunas fiestas de pueblo. Lo que aprendí es, traten de disfrutar lo que hacen. Tengan esa pasión para hacerlo. Diviértanse. No necesariamente tienen que hacer esto. Aprende. 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 Ya estoy como López-Gatell. No salgan de casa. Más adelante van a ser. Realmente me ha dado mucho gusto trabajar con ustedes. Espero que les haya podido enseñar un poco de biología. Bueno, si no tienen preguntas, llegaríamos un poco al final de nuestra clase y al final del curso. En los próximos días solamente voy a estar evaluando. Voy a enviar una primera evaluación general del curso. Y si hay alguna aclaración, y esto lo hacemos con gusto. Creo que Vania me pedía que platicáramos después. Entonces, voy a parar aquí el video si no tienen más preguntas para poder hacer lo demás. Dudas, preguntas. Espero que se hayan divertido. ¿No? Creo que no, profesor. ¿No se divirtieron o no tienen preguntas? No, sí nos divertimos, pero no tengo preguntas yo. Excelente. Bueno, le pido a la mayoría que se salga de esto, que me permita platicar con su compañera Vania para terminar esto. Pues muchas gracias por su paciencia y pues estamos en contacto. ¿Vale? Gracias, profesor. Gracias a Adiós, ustedes. profesor. Gracias. Dios te cuida. Bye.